Esta noche un solo error habría significado la muerte, pero lo que ocurrió en el cielo de Irán cambió el equilibrio de toda una guerra en segundos. Un piloto, 20 segundos, una decisión imposible. Y lo que descubrió, nadie lo vio venir. Si quieres entender cómo una misión secreta puede borrar una amenaza entera del mapa, suscríbete ahora, dale like, compártelo y deja tu comentario, porque esto apenas empieza. A las 22:47 hora local, el piloto líder del F-35I llevaba ya 90 minutos dentro del espacio aéreo iraní. Según el informe de misión, se trataba de un perfil estándar de ataque profundo. 6 cazas furtivos, con los radares apagados, navegaban utilizando coordenadas proporcionadas por una aeronave de inteligencia que orbitaba sobre Irak. Todo transcurría dentro de lo previsto, hasta que dejó de hacerlo. El receptor de alerta radar se activó con una señal que, en este conflicto, ningún piloto desea ver de cerca: energía de control de tiro en banda X, un sistema Tor M1. Hablamos de un sistema de defensa aérea de corto alcance de origen ruso. En términos sencillos, es como un guardia de seguridad en la esquina más oscura de un bar, invisible hasta que ya es demasiado tarde para reaccionar. Irán despliega estos sistemas alrededor de activos que considera estratégicos. Apenas 60 segundos antes, ese sistema permanecía completamente inactivo, invisible. Sin embargo, alguien o algo indicó al operador exactamente dónde mirar antes de que la formación llegara. 38 kilómetros, y acercándose. El piloto observaba cómo la distancia disminuía en su pantalla, mientras hacía cálculos que esperaba no tener que hacer esa noche. El misil 9M331 del sistema Tor puede recorrer 12 kilómetros en aproximadamente 15 segundos, alcanzando fuerzas de hasta 28 G en su fase terminal. Eso es 3 veces más de lo que su aeronave puede soportar en una maniobra evasiva. Su objetivo requería acercarse a menos de 15 kilómetros para liberar una bomba GBU-31 HATDAM con una trayectoria efectiva. Solo 3 kilómetros separaban el punto de lanzamiento del rango operativo del sistema enemigo. En términos prácticos, disponía de unos 20 segundos de margen, y ese margen se estaba agotando rápidamente. Mientras tanto, dentro del vehículo del sistema Tor, el operador de la Guardia Revolucionaria iraní seguía los contactos en su pantalla: 32 kilómetros. Había pasado 7 días observando cómo misiles antirradiación destruían sistemáticamente los sistemas de defensa de largo alcance en el oeste de Irán. Cada batería que emitía señal era eliminada. La suya sobrevivía por una razón simple: disciplina. Nunca emitía señal hasta el último momento. A 12 kilómetros, un misil enemigo ni siquiera podría alcanzarlo antes de que su propio misil impactara en el objetivo. Esa es la ventaja de los sistemas de corto alcance. Cuando el adversario detecta el ataque, el desenlace ya está decidido. La red de alerta temprana Gadier le había proporcionado datos de dirección minutos antes, contactos aproximándose desde el suroeste. Preparó el misil. La distancia seguía reduciéndose, 25 kilómetros. El piloto, por su parte, recurrió a su sistema de guerra electrónica. Diseñado para saturar el radar enemigo con interferencias, funciona eficazmente contra sistemas de frecuencia fija. Pero este no era el caso. El sistema Tor cambia de frecuencia con cada pulso. Es, en esencia, como intentar bloquear una llamada telefónica cuando el interlocutor cambia de número cada medio segundo. Para cuando se interfiere un canal, el sistema ya opera en otro. El resultado: suficiente claridad para mantener el seguimiento. Y el sistema solo necesita unos segundos de datos para completar el ataque, ya que el misil continúa guiado por inercia. A los 18 kilómetros, el piloto entendió que no podía confiar en la interferencia electrónica para escapar. El sistema de alerta cambió de búsqueda a bloqueo.
iluminación continua, seguimiento de calidad de tiro. El operador tenía fijado el objetivo. El piloto ejecutó una maniobra evasiva agresiva, soportando fuerzas de hasta 7G. Lanzó chaff y bengalas, mientras el sistema electrónico concentraba energía en la última frecuencia detectada. La presión lo empujaba contra el asiento, reduciendo su visión a un túnel estrecho. En apenas 8 segundos, perdió 8,000 pies de altitud. Finalmente, el bloqueo se rompió. El sistema enemigo perdió el rastro entre las contramedidas. Seguía con vida, pero ahora volaba a 14,000 pies sobre una instalación militar. Y allí surgía un nuevo problema. Las fuerzas en tierra disponían de misiles portátiles MISAG-2. Estos sistemas utilizan un buscador de doble banda infrarroja, lo que significa que verifican 2 señales antes de comprometerse con el objetivo. En otras palabras, son mucho más difíciles de engañar con bengalas. La única defensa fiable contra este tipo de amenaza es la altitud, mantenerse por encima de los 3,5 kilómetros. Sin embargo, la maniobra evasiva lo había dejado por debajo de ese límite. El piloto no intentó un segundo ataque inmediato. Activó el posquemador y ascendió con rapidez, buscando salir del rango de los misiles portátiles. Su apuesta era clara. Tras perder el bloqueo, el operador del sistema Tor necesitaría unos segundos para readquirir el objetivo, y esos segundos podían ser decisivos. A 20,000 pies, ejecutó una maniobra invertida, alineó la aeronave con el objetivo y liberó la GBU-31 en una trayectoria de descenso, manteniéndose por encima de los 15,000 pies en el momento de la separación. Todo ello en el límite de los rangos operativos tanto del sistema Tor como de los misiles portátiles. Una operación medida al segundo. Un equilibrio precario entre supervivencia y misión cumplida. Las compuertas internas del F-35 se abrieron durante apenas 8 segundos. Un intervalo breve, pero crítico. En ese momento la firma radar de la aeronave pasó de ser prácticamente imperceptible a convertirse en un objetivo claramente visible. Es el equivalente a encender una linterna en plena oscuridad. Puede ser momentáneo, pero basta para revelar tu posición a cualquiera que esté observando. Dentro del sistema Tor, el operador aún barría la nube de interferencias cuando de repente apareció un retorno limpio en la pantalla. No existía segundos antes. Era grande, claro, inconfundible. Un objetivo que había comprometido su propia invisibilidad. La reacción fue inmediata. Sin margen para la duda, activó el seguimiento y alimentó al sistema con los datos más recientes. Sin embargo, la realidad operativa impone límites estrictos. Para establecer una solución de disparo contra un objetivo en maniobra, se requieren al menos 4 segundos de seguimiento continuo. Y ese tiempo simplemente no estaba disponible. 3 segundos, 2... y la señal desapareció. El objetivo volvió a ocultarse. El sistema quedó persiguiendo una referencia ya obsoleta, un eco de hace apenas unos segundos. En términos prácticos, un blanco fantasma. Mientras tanto, el armamento ya había sido liberado. La bomba GBU-31 descendía hacia su objetivo, mientras las compuertas se cerraban y la aeronave recuperaba su perfil furtivo. Pero el objetivo de esta misión no era el mismo que en ataques anteriores. Meses antes, un ataque había destruido las mezcladoras industriales de la instalación de Parchin, equipos clave para la producción de combustible sólido para misiles. Se estimaba que su reemplazo tomaría más de un año. Sin embargo, Irán logró restablecer esa capacidad en apenas 5 meses. La razón es sencilla. Este tipo de maquinaria puede adquirirse en el mercado internacional, incluso a través de intermediarios. En otras palabras, era un objetivo reemplazable. El verdadero punto crítico no era la mezcla del combustible, sino su procesamiento final. El edificio número 12 no era una planta de mezcla, era una instalación de fundición.
Y eso cambia completamente el análisis estratégico. El sistema electro-óptico del F-35 había confirmado la diferencia desde una distancia de 40 kilómetros. La estructura emitía calor constante alrededor de 60 grados Celsius, una señal inequívoca de que en su interior se estaban llevando a cabo procesos de curado de combustible sólido. Aquí es donde la comparación resulta útil. Si la mezcla del combustible es equivalente a preparar los materiales de construcción, la fundición es el equivalente a verter los cimientos de un edificio. Y esos cimientos no son fácilmente reemplazables. Se pueden transportar nuevas mezcladoras en cuestión de meses, pero no se puede transportar una instalación de fundición. Requiere tiempo, infraestructura y, sobre todo, condiciones que en un entorno de superioridad aérea enemiga simplemente no existen. Cada nueva construcción sería detectada por satélites en cuestión de horas. Israel, por tanto, no regresaba para repetir el ataque anterior. Regresaba para destruir aquello que realmente sostenía la capacidad de producción. La bomba penetró el techo reforzado del edificio con velocidad terminal. Instantes después, la carga explosiva detonó en el interior. El impacto fue devastador. La explosión destruyó estructuras internas clave, dañó componentes en proceso de fabricación y colapsó la cavidad de fundición. Meses de trabajo quedaron reducidos a segundos de destrucción. 90 segundos más tarde, una segunda oleada entró en acción desde el espacio aéreo iraquí. Bombas guiadas de largo alcance fueron liberadas, cada una siguiendo trayectorias calculadas con precisión. Sus sistemas de guiado electro-óptico les permitían navegar incluso a través del humo, ajustando su curso hacia objetivos previamente identificados. El ataque se desarrolló en secuencia lógica, primero la fundición, luego las instalaciones de mezcla y finalmente los centros de investigación y desarrollo. Este orden no fue casual, refleja una comprensión clara de la cadena de producción y de cuáles son los puntos verdaderamente críticos. Mientras la formación se retiraba hacia el oeste, en dirección a los aviones cisterna, surgió una nueva variable en el escenario. El sistema de guerra electrónica detectó emisiones en banda VHF. No se trataba de los radares habituales de control de tiro que los pilotos habían aprendido a evitar, sino de algo diferente. El análisis fue inmediato. Se trataba del radar de alerta temprana Gadier. Este sistema opera en longitudes de onda mucho mayores, comparables al tamaño de la propia aeronave. Y eso tiene implicaciones directas sobre la tecnología furtiva. La furtividad está diseñada para desviar señales de radar convencionales, como un espejo inclinado desvía un haz de luz, pero las ondas VHF se comportan de forma distinta, son más amplias, más difusas y tienden a reflejarse en prácticamente cualquier superficie. En términos simples, lo que antes era invisible deja de serlo. El radar Gadier no guía misiles. Su función es distinta, pero no menos peligrosa. Detecta aquello que otros sistemas no pueden ver y transmite esa información al resto de la red de defensa aérea. Dirección, altitud, tamaño de la formación, datos suficientes para alertar a otros sistemas. Y lo más preocupante, había estado transmitiendo desde antes del primer impacto. Esto plantea una cuestión clave. Irán no solo sabía que había actividad aérea esa noche, probablemente tenía una idea aproximada de su ubicación. La incógnita ya no era si había detectado la operación. La verdadera pregunta era si conocía el objetivo final. Una pregunta que en ese momento aún no tenía respuesta clara. Mientras la primera formación se retiraba, una segunda operación ya estaba en marcha, mucho más profunda, dentro del territorio iraní. Se trataba de un movimiento calculado, arriesgado y, sobre todo, sin precedentes en su alcance. El paquete de ataque con destino a Shahrud había cruzado la frontera 90 minutos antes, siguiendo una ruta que ninguna formación israelí había utilizado previamente. Avanzaba hacia el noreste, más allá de Teherán, adentrándose en zonas donde la presión aérea enemiga había sido prácticamente inexistente.
Esto implicaba una realidad incómoda. Estaban entrando en un espacio aéreo donde las defensas no habían sido completamente identificadas ni neutralizadas. La distancia en juego era considerable. Sharud se encuentra a unos 1.700 kilómetros de las bases israelíes más cercanas. Tras el último reabastecimiento en vuelo, los márgenes de combustible eran mínimos. Cada minuto adicional fuera de la ruta planificada reducía directamente las probabilidades de regresar. En este contexto, cualquier desviación no era simplemente un inconveniente táctico, era una amenaza estratégica. Fue entonces cuando surgió la primera señal. A unos 200 kilómetros los sistemas detectaron una breve emisión de radar en banda S. Apenas 3 segundos. Luego, silencio. Sin embargo, fue suficiente. El análisis identificó el sistema, el SA-65, una plataforma móvil de defensa aérea desarrollada por Irán tras la destrucción de sistemas más antiguos. Su lógica operativa es clara: emitir durante intervalos muy cortos y cambiar de posición inmediatamente. En términos prácticos, es como un radar fantasma. Aparece, proporciona datos y desaparece antes de que pueda ser atacado. Este patrón plantea un problema fundamental. Los misiles antirradiación necesitan una señal continua para guiarse hacia su objetivo. Sin ella, quedan prácticamente inutilizados. El resultado es un sistema extremadamente difícil de neutralizar. Cada ciclo era metódico. Emitir durante 3 segundos, desplazarse unos 200 metros, volver a emitir. Para cuando un misil enemigo alcanzaba la ubicación anterior, el sistema ya no estaba allí. La consecuencia operativa era clara. No había forma efectiva de eliminar la amenaza en tiempo real, y sin embargo, tampoco podía ser ignorada. Uno de esos breves destellos de radar logró algo significativo: detectar a los aviones de apoyo, los F-15 cargados con armamento externo. A diferencia de los cazas furtivos, estas aeronaves presentan una firma radar mucho mayor. En una sola emisión, el sistema obtuvo una imagen clara de la formación. La decisión que enfrentaba el líder de la misión era compleja. Desviarse para evitar el rango del sistema supondría perder un tiempo que simplemente no tenían. Continuar implicaba aceptar el riesgo de ser detectados y potencialmente atacados. La elección fue seguir adelante. No hacerlo habría significado regresar sin cumplir el objetivo y explicar que una instalación crítica había sobrevivido por la presencia de un sistema móvil que se desplazaba unos cientos de metros. Pero la situación estaba lejos de estabilizarse. El sistema de sensores detectó una nueva amenaza: una firma térmica aproximándose desde el este, sin emisiones de radar, sin identificación. La clasificación fue rápida: un caza MiG-29, procedente de una base aérea en el este de Irán, una zona que hasta ese momento había permanecido fuera del alcance de los ataques. Esto introducía una nueva variable en la ecuación: una fuerza aérea que aún conservaba capacidad operativa. El piloto iraní operaba con cautela. Su radar permanecía apagado. Las lecciones de los días anteriores eran claras. Emitir significaba exponerse y, en muchos casos, ser destruido. En lugar de ello, confiaba en sensores infrarrojos para detectar objetivos. Buscaba señales de calor en la oscuridad, esperando que alguno de los aviones enemigos revelara su posición mediante maniobras o uso de armamento. Era una estrategia paciente pero potencialmente efectiva. Desde la perspectiva israelí, la situación requería una decisión crítica. Activar el radar permitiría neutralizar la amenaza aérea con rapidez, pero también expondría la posición de los cazas furtivos a toda la red de defensa aérea, incluyendo los sistemas SA-65. No hacerlo implicaba permitir que el MiG continuara su aproximación. Se trataba de una elección sin soluciones ideales. Finalmente, se optó por el silencio. La lógica era clara:
Mantener la invisibilidad del conjunto de la formación era más valioso que eliminar una amenaza puntual. Los cazas se reposicionaron estratégicamente para bloquear el vector de aproximación del MiG, reduciendo su firma térmica al mínimo. El piloto iraní, por su parte, no encontró nada. Sus sensores no detectaron objetivos claros. A pesar de ello, la operación aún enfrentaba otro desafío. A unos 80 kilómetros del objetivo, los sistemas israelíes detectaron cambios en la instalación, nuevas estructuras, nuevas defensas y, lo más relevante, más capacidad de producción de la esperada. Esto alteraba por completo el plan de ataque. Había más objetivos que municiones disponibles. La decisión fue inmediata: priorizar únicamente las instalaciones de fundición activas, identificadas por sus firmas térmicas. Eran nuevamente el elemento más crítico del proceso. Los sistemas de guiado fueron actualizados en tiempo real. Nuevas coordenadas, nuevos objetivos, todo bajo una presión extrema de tiempo y recursos. 4 minutos para la liberación. Los aviones alcanzaron el punto de ataque con márgenes de combustible prácticamente agotados. Las bombas Spice 2000 fueron liberadas. Equipadas con sistemas de guiado avanzados, comparaban imágenes en tiempo real con datos almacenados, ajustando su trayectoria con precisión. Tras la liberación, la formación giró inmediatamente hacia el oeste, en dirección a los aviones cisterna. Las bombas continuaron su trayecto de forma autónoma. El impacto fue decisivo. Las instalaciones clave colapsaron. Infraestructura que había requerido meses, incluso años, de desarrollo quedó destruida en cuestión de segundos. Cuando los satélites analizaron la zona días después, el resultado era inequívoco. Gran parte de la capacidad de producción de misiles había sido eliminada. No se trataba simplemente de una interrupción temporal, era una disrupción estructural. En términos estratégicos, la línea de producción no se había detenido, había dejado de existir.